En Cartagena, una ciudad donde las olas guardan secretos de siglos de historia naval, 3 hombres se han propuesto rescatar del olvido a una de sus joyas más emblemáticas, la grúa Sansón. José Ibarra, historiador especializado en la historia naval de Cartagena, Diego Quevedo, marino que ha navegado en busca de las raíces del pasado, y José Manuel Chacón, arquitecto con una sólida trayectoria en la recuperación del patrimonio, han unido sus talentos y conocimientos para desentrañar las fascinantes historias de esta imponente estructura. Su esfuerzo se cristaliza en un libro que no solo homenajea a la grúa, sino que también la consagra como un símbolo de la identidad cartagenera. Para ellos, la grúa representa mucho más que un artefacto industrial, simboliza el ingenio humano, la capacidad de superar retos y el vínculo indisoluble entre la ingeniería y las necesidades marítimas de una época. En su investigación han encontrado que la grúa Sansón no solo es una pieza clave de la historia naval de Cartagena, sino uno de los emblemas de la época dorada de la ingeniería portuaria en España. Para José Manuel Chacón, las repetidas crisis económicas a lo largo de los años fueron una oportunidad para dedicarse a la recuperación del patrimonio. El patrimonio me surge después. Yo terminé la carrera en el año 90 y empecé a trabajar. En 92 tuvimos una crisis importante también, 92-93, aquí vamos de crisis en crisis y vamos aguantando como podemos. Y unos años después, en el año 2004, posiblemente también porque yo ya veía que las cosas no iban con fluidez, pues decidí o pensé en aquel momento que podía ser muy interesante dedicarme también a algo más, abrir un poquito esa trayectoria por la rehabilitación y el patrimonio. En el año 2004 el Colegio de Arquitectos organizó el primer máster de patrimonio histórico y artístico de la región, y ahí fue cuando me apunté y ya arranqué a trabajar. Es verdad que había hecho ya alguna obra antes de esto, la Muralla Púnica, por ejemplo, que fue en el año 2000, 2001, y el Castillo de la Concepción, fueron los 2 primeros proyectos que de alguna manera me metieron de cabeza en el gusto por el patrimonio. Ha sido testigo del cambio en la preservación de la riqueza patrimonial, pero cree que es necesario una mayor implicación de todos. Ha cambiado, pero debería cambiar mucho más, ¿vale? Es verdad que en Cartagena, con todo el patrimonio que tenemos, y todos es sabido que cada vez que mueves una piedra en un solar te aparece algo, hay una sorpresa que siempre nos está ahí esperando. Eso tiene una parte buena y una parte mala, pero hasta el año 87, que se hace el plan general y luego se empiezan a poner algunas normativas de conservación y de rehabilitación de patrimonio, pues hasta ese momento se han perdido muchos edificios, pero lamentablemente, incluso a pesar de que tenemos esos edificios catalogados, todavía hoy día se siguen perdiendo, ya menos, pero sigue pasando, ¿no? Y a mí siempre me gusta hacer hincapié en este tema de que el patrimonio que perdemos es parte de la historia que perdemos. De hecho, me preguntas esto y hasta el año 2000 aproximadamente en Cartagena no había absolutamente prácticamente nada que se pudiera visitar. A partir del año 2000, con la creación del consorcio Cartagena Puerto de Culturas, evidentemente hay un antes y un después. Gracias a Cartagena Puerto Culturas, una serie de proyectos que se ponen en marcha, todos ellos de recuperación de patrimonio y por lo tanto de la historia y de la identidad de la ciudad. Surge otra Cartagena distinta. Hay una Cartagena antes y después, justamente que coincide con el año 2000. El primer edificio que se rehabilita es el de la Muralla Púnica, y a partir de ahí pues hay una docena de instalaciones que son las que han propiciado justamente esta avalancha de cruceristas y de turistas que tenemos ahora todos los años, que se cuentan ya en decenas de miles de turistas, ¿no? O sea, claro, sí es importante el patrimonio, una ciudad como Cartagena, que yo creo que hemos sabido pasar todas estas crisis que hablábamos antes, gracias a que tenemos un tesoro enterrado que todavía no sabemos valorar, todavía hay mucho patrimonio que recuperar, y parte de él, me preguntabas por la grúa Sansón, por supuesto, igual que el submarino Peral. Hace unos años también estuvimos implicados en la rehabilitación, recuperación del submarino, que fue un proyecto muy bonito, y la grúa Sansón, pues
gracias a que nos hemos juntado aquí unos amigos y mis hermanos a trabajar sobre la historia de esta grúa, que nos parece un elemento apasionante. Como sabéis, aparte del modelo, la maqueta que tengo a mis espaldas, pues también hemos trabajado en ese libro, que nos ha servido para encontrar documentos, encontrar planos, y gracias a esos planos que hemos localizado en el archivo naval, también en el archivo de la autoridad portuaria, pues mis hermanos empezaron a trabajar en este modelo que luego ellos comentarán con más tranquilidad o más detalle, ¿no? Evidentemente forma parte de nuestra historia. Una maqueta o modelo y un libro nos cuenta ahora su historia. Bueno, era un reto escribir la historia de una máquina, ¿no? Hace 5 años comenzamos con este reto de escribir la historia de esta grúa flotante, que es mucho más que una grúa, no es una grúa al uso, es una máquina con personalidad, es una máquina única, ¿no? Como esta en España había 2 o 3 máquinas como estas en España, ¿no? Había una en Ferrol, una en Cartagena, en fin. Una grúa flotante es un artefacto que se crea en los años 20. Es una construcción muy interesante, y de hecho yo creo que en España quedan un par de grúas así, o 3, no quedan, se han ido desguazando, porque claro, utilizan mucho material, mucho acero, que es como se construía en aquella época, además roblonado a base de tornillos y bueno, la estructura es una estructura que tiene 30 metros de altura, es decir, es un edificio de 10 plantas, ¿no? Y estaba preparada para levantar pesos de hasta 100 toneladas, aunque sabemos, gracias a Mariano Vidal, pretendemos que el libro también sea un homenaje al último gruista, que estuvo 25 años a los mandos de esta grúa. El hombre todavía vive, y le pudimos hacer una entrevista, y él es precisamente el que lo comparaba con la Torre Eiffel, ¿no? Él nos comentó en aquella entrevista que era como una especie de Torre Eiffel en pequeñito. Realmente es una obra maravillosa de ingeniería, y por supuesto es una suerte que ahora mismo la sociedad la podamos disfrutar. La grúa siempre ha sido un símbolo de la Armada en Cartagena, porque además su altura hacía que se viera casi desde cualquier punto, ¿no? O sea, desde la calle Real tú mirabas al Arsenal y veías la parte de arriba de la grúa, ¿no? Y bueno, pues si quieras que no, eso pues en fin, te hace sentir que es algo tuyo, ¿no? La grúa siempre, cuando no estaba trabajando, atracaba al lado de la base de submarinos, donde yo he estado 30 años de mi vida. O sea, yo la veía diariamente. Cuando no la veía allí es que estaba por ahí trabajando, ¿no? Entonces, pues bueno, pues llega un momento pues, que te encariñas con ella, ¿no? Por el hecho de verla todos los días, ¿no? Y tal. Y me hizo hacerme amigo de Mariano, del último gruista. Y nada, pues yo iba por allí, hacía fotos de la grúa, de tal, no sé qué. La construcción de la grúa Sansón en 1929 por la Unión Naval de Levante fue un desafío técnico de proporciones titánicas. Esta estructura fue un ejemplo de innovación tecnológica. Su capacidad y su diseño vanguardista marcaron un hito en la ingeniería de su tiempo. Que se crea en los años 20, los años 10 incluso, la de Ferrol es de 1912, la de Cartagena de 1929, es un artefacto que se crea para sustituir las antiguas máquinas del Arsenal. En el Arsenal había unas máquinas, unas grúas de trípode que estaban fijas en el muelle, abarroadas al muelle, los barcos se abarroaban ahí para cargar las piezas, pero la evolución tecnológica de la industria acaba por diseñar grúas flotantes para poder tener más versatilidad y además, a caballo de la revolución industrial, las piezas que se embarcan en los barcos del primero del siglo XX son mucho más pesadas que las antiguas piezas que se embarcaban en los barcos del siglo XVIII. Piezas de hierro en lugar de piezas de madera, grandes motores, grandes equipos requieren una máquina potente y moderna como es la grúa Sansón, ¿no? Ha sido propiedad de la Armada, desde el primer momento hasta el último, ¿vale? La grúa, cuando se construye en Valencia, su destino es Cádiz, ¿eh? La grúa la mandan remolcada, porque ella no tenía propulsión propia, la llevan remolcada a Cádiz, al Arsenal de la Carraca, a hacer allí las funciones que precisen una grúa, ¿no? Cada uno de los autores ha explorado una faceta de la grúa Sansón. Escribirlo ha sido fácil según los autores, y es que se conocen desde hace ya tiempo. Ha sido muy fácil, porque nos conocíamos de antes. Yo ya con José Ibarra había hecho ya también un libro sobre uno de los edificios que rehabilité, que es el actual centro del Centro Universitario Isen, ese edificio que fue el antiguo Museo Naval, y que anterior fueron también las escuelas de Bazán, ¿no? Ahí conocí a Ibarra y trabajamos juntos con otros 2 amigos también,
que era Juan Ignacio Fernández, uno de los cronistas de la ciudad, y por supuesto el nieto del arquitecto de Lorenzo Ros, que es Diego Ros, ¿no? Los cuatro hicimos aquel libro. Cuando todos hablamos el mismo lenguaje es muy fácil entenderse, y si encima ya nos conocemos con anterioridad, pues mucho mejor. Y con Diego pues fantásticamente bien, nos conocemos ya hace bastantes años, habíamos colaborado en el tema de la recuperación del submarino Operai, las labores de restauración, y cada uno nos hemos repartido una temática dentro de lo que ha sido el libro, pero bien, quizá José Ibarra ha hecho un poquito más de historia, Diego nos ha dado mucho material también, tenía muchas cosas de fotografías, de recortes de periódicos, y yo pues he intentado también trabajar un poco la parte en este caso arquitectónica o más ingenieril de lo que es la grúa. Yo soy historiador, aquí hemos colaborado 3 personas, José Manuel Chacón Bulnes, que es el arquitecto, que es de quien partió la idea original, Diego Quevedo Carmona, que es alférez de navío retirado, es militar, él aporta la parte militar, y contactaron conmigo, yo soy historiador y conozco un poco la historia de la construcción naval de Cartagena, ¿no? He escrito algunas cosas sobre esto, y bueno, me preguntaron si podía yo contribuir con algo. Yo tenía muchísimas fotografías de la grúa, tenía como 300 o 400 fotografías antiguas de la grúa, de todas sus épocas, de los años 20, de los años 30, yo tengo un buen archivo fotográfico, y tenía la posibilidad de acceder a otro tipo de archivos. Por ejemplo, la máquina, la grúa Sansón, fue fabricada en Valencia, en la Unión Naval de Levante de Valencia. Yo tengo contactos, por otros motivos, con la gente de la Unión Naval de Valencia, y nos pudieron proporcionar información de los planos originales de la grúa, ¿no? La grúa lleva un motor que lo fabricó Navantia. Yo también tengo contactos en Navantia y pudimos también conseguir planos de Navantia, de los motores que la grúa llevó en los años 60, de los años 60 en adelante. Entonces, cada uno fue aportando. Por supuesto, Diego Quevedo tenía un montón de información de la Armada, y la parte tecnológica y técnica es la que más le interesó a José Manuel Chacón, de manera que la colaboración entre los 3 ha dado como fruto este libro, que es la historia de esta máquina. Sí, pues cada uno de los 3 hemos aportado una cosa. Yo tenía muchas fotos, Ibarra tenía también información por otro lado, porque la grúa esta trabajó mucho en Navantia, bueno, en la antigua Bazán, y él es trabajador de Bazán. Por otro lado, José Manuel pues iba mucho también al archivo, igual que yo, y al final se localizaron los planos originales. O sea, ha sido un totum revolutum, y entre los 3 pues dijimos, oye, si yo solo hago un libro no me va a quedar tan bien como si lo haces tú solo o lo haces tú solo. ¿Por qué no unimos fuerzas y sacamos un libro mejor entre los 3? A lo largo de su vida activa, la grúa Sansón desempeñó un papel crucial en la historia de Cartagena. Es la Torre Eiffel cartagenera, porque tiene esa tecnología de remaches, de hierro remachado, pero ten en cuenta las dimensiones. Lo primero son las dimensiones, una grúa de grandísimas dimensiones, de 33 metros de alto, capaz de levantar 100 toneladas, que eso en los años 20 del siglo XX eso era impensable, cualquier grúa del puerto era incapaz de hacer eso, ¿no? Y lo que permitía esta grúa era la versatilidad, es una grúa flotante que se puede desplazar en cualquier lugar del puerto, incluso fuera del puerto. En realidad es un buque que flota. La grúa estuvo flotando y llegó a Ibiza, y llegó a Cádiz. La grúa descargó el submarino de Sasparal en Cádiz en una ocasión. La grúa hizo desembarrancar un destructor que había embarrancado en Ibiza. La grúa fue a Ibiza a sacar un barco de allí. La grúa tenía esa versatilidad. La grúa ha dado servicio a la Armada, ha dado servicio a la empresa nacional Bazán, ha dado servicio a la refinería de Repsol. Los bloques del faro de la Curra que se pusieron los puso esta grúa, ¿no? La grúa ha hecho rescate, la grúa ha hecho todo tipo de servicios, no solamente cargar piezas en un barco, pero mucho más. Verás que hay cantidad de fotos, ha hecho trabajos a montón, porque no solamente para la Armada, por ejemplo, todos los bloques de hormigón grandes del espigón de la Curra, los bloques del espigón de la Algameca, del faro de Navidad, todos esos bloques los puso ella. Cuando se hizo la térmica de escombreras, la mayoría del material era extranjero, era casi sobre todo americano, ¿no? Venía a bordo de barcos mercantes. ¿Quién sacaba de las bodegas de los mercantes esos monstruos de maquinaria? La grúa Sansón. Es decir, cuando también ha colaborado, por tanto con trabajos civiles, ¿no? Luego, cuando los submarinos de la serie D, primero, y luego el Foca y el Tiburón, que son los que tenemos en la base de submarinos de Ornato de Jardines,
cuando esos submarinos hicieron las primeras pruebas de inmersión, porque hoy día, por ejemplo, el S-81, el submarino S-81, claro, es que han pasado 70 o 80 años, entonces pues, todo avanza, ¿no? Entonces el submarino S-81 ha hecho la inmersión, hizo en su día la inmersión estática, y bueno, aunque lo hace con poco fondo, por si hay algún problema, y con buceadores alrededor y tal, pero hace 70 años el concepto era diferente, o sea, no sé, entonces, ¿quién auxiliaba? La grúa Sansón. Entonces tenemos fotos originales de la grúa con un submarino suspendido. El submarino abría las ventilaciones de los lastres, el submarino iba haciendo inmersión, y ella iba soltando cable hasta que el submarino llegaba a la cota máxima operativa. Pues prácticamente 100 años va a hacer ahora, en el año 29 hará 100 años de su puesta en marcha. Pues hemos podido contar la historia de la ciudad y de muchas cositas y muchas anécdotas vinculadas a la grúa en sus funciones, sus diferentes funciones que realizó a lo largo de sus 64 años dentro de al final lo que ha sido la ciudad de Cartagena, que es curioso cómo esta grúa construida en Valencia, armada en Cádiz, luego prácticamente pasa toda su vida en Cartagena, junto al submarino Peral, que también fue construido en Cádiz, y al final las dos piezas de arqueología industrial las tenemos aquí en la ciudad. Fue determinante en momentos clave como la construcción y mantenimiento de infraestructuras fundamentales como el rompeolas y los faros Curra y Navidad. Para la Armada y otras instituciones como la refinería, el puerto de Cartagena y Navantia, la Sansón fue una herramienta insustituible. Ten en cuenta que es un buque, que tiene una dotación, entonces había un gruista y una dotación de 12 marineros. O sea, la grúa era como un buque, no navegaba por sí solo, porque era un artefacto que flotaba pero era arrastrado, no navegaba por sí sola, pero sí era un artefacto flotante, ¿no? Entonces, la grúa, en cualquier fotografía del puerto de Cartagena, de los años 40, de los años 50, de los años 60, aparece la grúa en un rincón o en otro del puerto de Cartagena haciendo un trabajo u otro. O en el arsenal, o en la bazán, o en los faros, o fuera, o en la refinería, y eso da una riqueza enorme. Las historias de quienes trabajaron en la grúa revelan un día a día lleno de esfuerzo. Relatos orales transmitidos por antiguos operarios han permitido reconstruir los detalles de una época donde la Sansón era más que una máquina. El último gruista de la grúa está vivo y está en una residencia y se llama Mariano Vidal y podemos entrevistarle. Y entonces solicitamos permiso a la residencia, nos enteramos de en qué residencia estaba, eran los tiempos de la COVID, esto fue en el año 20, hace 5 años ya, y con todas las restricciones conseguimos hacer una entrevista a Mariano Vidal, último gruista, una entrevista de, no sé, 40 minutos, 30 o 40 minutos, pues le preparamos un montón de preguntas, ¿no? Este señor estuvo 25 años en esa grúa, sirviendo en esa grúa, y la grúa era su barco, es como si fuera un capitán que hablaba de su barco antiguo. Pero él hablaba de la grúa en términos emotivos, en términos humanos. Para él la grúa era como una hija. Cuando él me contó a mí que llevó la grúa al desguace, me estaba contando el funeral de su hija. Lloraba el hombre, decía, es que esa grúa no la tenían que haber dado nunca por desbarate, que tuve que buscar la palabra en el diccionario. Desbarate era chatarra. Estamos hablando de un señor que ahora tiene 93 años y nos hablaba con palabras de hace 100 años, una entrevista muy hermosa, ¿no? Y nos contaba todos los trabajos que esta grúa hizo, todas las hazañas, todas las anécdotas, algunas muy divertidas, como cuando tuvo que sacar un contenedor de habichuelas que había caído al puerto, las habichuelas se habían hinchado y el contenedor se había hecho una bola, esto era muy divertido, decía que aquello echaba una peste increíble. Nos contó cuando sacó los muertos del Surkuf, hubo un accidente naval en el año 71, en donde un barco soviético cerca de Cabo Palo atravesó a un barco francés, y ese barco francés roto vino a Cartagena y la grúa tuvo que sacar los cadáveres. Nos contaba que tuvo que sacar los cadáveres de la persona con la grúa, ¿no? De las personas que estaban ahí aplastadas, varios marineros franceses murieron, ese tipo de anécdotas, ¿no? O cuando construyeron los espigones de Galcabeca, o cuando puso los bloques en el faro, ese tipo de trabajos que le daban, bueno, y claro, nosotros con las fotografías que teníamos le íbamos preguntando cómo fue este trabajo y cómo fue aquel trabajo, ¿no? Y cuando la fueron a dar de baja, cuando salió en el diario oficial que causaba baja en la Armada, voy a hablar con Mariano y me dice, Mariano, estoy de triste que no te imaginas, porque es que me quitan parte de mi vida, porque yo aquí he estado toda mi vida, tal, no sé qué. Y me dice, mira, te voy a dar una cosa, te voy a regalar una cosa que la he quitado, porque si no la quito yo, la van a robar. Entonces, porque no, ya, como la grúa ya tenía los días contados, pues por allí, pues, en fin, sobrevolaba a gente a ver qué me puedo llevar, o qué recuerdo, o qué no sé qué. Entonces, y me dice Mariano, dice, mira, y me saca el letrero, todo por la patria,
que iba en el frontal de la grúa, que lo puedes ver en el modelo. Entonces, y me dice, pero no solamente eso, dice, cuando yo desmonté el letrero de Todo por la Patria, simplemente por quitarlo, o sea, él no lo quería para nada. Lo que pasa es que dijo, se lo van a robar, pues para que lo roben, pues lo quito. Dice, toma, te lo voy a regalar. Y me lo regaló. Pero al quitar el letrero resulta que debajo de estaba oculto, que él no lo sabía, el letrero original de construcción de la grúa, que es este que hay aquí. Letrero original de bronce, que pesa un montón, de la Unión Naval de Levante, o sea, que fue la empresa de Valencia que construyó la grúa. Entonces pusieron construcción número 12, año 1929, y esto estuvo colocado desde el año 29 hasta que acaba la Guerra Civil. Entonces, cuando acaba la Guerra Civil, en el año 40, es cuando el gobierno determina que a partir de ahora todos los buques y dependencias de la Armada van a llevar un letrero que diga Todo por la Patria. Entonces, bueno, pues digamos que no había sitio donde colocar eso y dijeron, bueno, pues mira, pues como esto es una cosa pequeña y no tiene mayor eso, entonces lo pusieron tapando este letrero, ¿no? Es decir, que bueno, pues son, en fin, no es nada del otro jueves, pero son dos piezas originales de la grúa que, como puedes ver, pues está a punto de cumplir 100 años, o sea, le faltan 4 años para el centenario, ¿no? Entre las historias que rodean a la grúa destaca la de Dalila, un perro que convivía con el personal de la Sansón, añadiendo un toque sentimental y entrañable a su legado. Bueno, una grúa que se llama Sansón, ¿cómo se va a llamar su perro? Dalila. La perra de la grúa Sansón se llamaba Dalila, Sansón y Dalila. Esto es una cosa entrañable también, ¿no? Una cosa que debe saberse es que la grúa se llama Sansón y no es un nombre, no es un apodo, es un nombre oficial. La Marina le puso en una orden ministerial Sansón a la grúa Sansón. ¿Por qué? Porque en aquella época, y todavía hoy, las grúas flotantes llevaban nombres de gigantes mitológicos. Hay grúas Sansón, hay grúas Ajax, hay grúas Atlas, hay grúas Gulliver. Los nombres de las grúas, las alemanas, las francesas, grúa Titán, las norteamericanas tienen siempre nombres de gigantes mitológicos porque en realidad asemeja a un gigante mitológico. La grúa Sansón tiene ese nombre por esa costumbre. Bueno, la mayoría de los barcos entonces pues tenían un perro, ¿no? Era una costumbre de la época. Sobre todo barcos de poca dotación, ¿no? Pues que no podías tener ahí un centinela permanentemente porque a lo mejor un patrullero tenía muy poca gente, ¿no? Entonces, bueno, pues la solución era el perro, que el perro está, vamos, de guardia las 24 horas y no hay quien pase, o sea, el perro te olía y si tú no eras de aquí, tú no pasabas, ¿eh? Entonces, pues la grúa pues también tenía un perro, en este caso una perra. ¿Cómo se llamaba? Dalila. Alguien, o sea, el que la trajo, pues dijo, bueno, qué nombre más idóneo para la perra, ya que está destinado en la grúa Sansón, pues llamarle Dalila, ¿no? Que también está ahí representada en el diorama, no sé si lo habéis visto, está la caseta del perro con el perro ahí. Pero no son las únicas curiosidades. Las investigaciones de Ibarra, Quevedo y Chacón han sacado a la luz anécdotas que refuerzan la conexión emocional de Cartagena con esta estructura. Es un legado histórico, es un legado de arquitectura, de arqueología industrial. Para que os hagáis una idea, Ferrol tenía una grúa gemela a esta, de 1912. Hace poco contacté con un amigo de Ferrol y le dije, mira, hemos sacado un libro sobre la grúa de Sansón. Y dice, qué suerte tenéis, la nuestra se perdió. La grúa gemela que tenemos en Ferrol, que es gemela de la grúa Sansón en Cartagena, se perdió. No tuvieron en Ferrol el gusto de conservarla, nosotros sí. Había una igual en Ferrol, pero no queda nada. O sea, de todas esas grúas, en Cádiz había otra parecida, pero no igual. Igual era, o prácticamente igual, porque tenemos alguna foto de la que había en Ferrol, pero vamos, esto ahora mismo ya es una pieza única que afortunadamente pues, se salvó para el soplete por una serie de circunstancias y bueno, pues hoy tenemos la suerte, aunque no está completa la grúa que hay en la rotonda de allí del muelle de San Pedro, porque realmente la que está en el muelle de San Pedro es de aquí para arriba, o sea, todo esto le falta, ¿eh? Todo esto al final se perdió. Hay ejemplos en el norte de España, por ejemplo, un ejemplo similar a la grúa Sansón en Cartagena es la grúa Carolina de Bilbao. En Bilbao, cuando cerraron los astilleros, cerró el astillero de Escaulduna, cuando habéis ido todos al Guggenheim de Bilbao, fijaros que hay una grúa pintada en rojo que es el único resto que queda de todo el pasado de industria naval, de construcción naval de la ría de Bilbao, la grúa Carolina. Ha quedado como monumento. Bueno, pues los de Bilbao tienen la grúa Carolina y los de Cartagena tenemos la grúa Sansón.
La grúa Sansón no es solo un armazón, es un recordatorio de cómo la creatividad y el esfuerzo humano transformaron las necesidades industriales en logros tangibles. Su historia nos invita a reflexionar sobre la relación entre el hombre y la máquina y sobre cómo preservar este legado para las generaciones futuras. La grúa terminó su vida útil en 1993, la Armada la da de baja porque ha quedado obsoleta después de 65 años de servicio. Es uno de los buques con más largo de servicio en la historia de la Armada. Esto que te lo corrobore Diego Quevedo, pero un buque que ha dado servicio durante 65 años, pocos hay, ¿no? En el año 1993, 64, 65 años después de haber sido inaugurada, en el año 29, la Armada decide darla de baja. Y cada vez que se da de baja un buque, se manda al desguace. Esta grúa iba a ser desguazada. A mí me contó el gruista que entrevisté el momento en que él llevó la grúa al desguace y me lo contaba con lágrimas en los ojos, como si estuviera enterrando una hija. Se estableció una relación muy humana entre el gruista y su grúa, ¿no? Cuando él llevó la grúa al espalmador a ser desguazada, no me lloraba, ¿no? Bueno, ¿qué sucedió? Cuando la grúa cae al suelo y estaba ya el soplete en marcha para desmontarla, maravillosamente apareció por allí Iván Negruela, que en aquellos momentos era el director del Museo Nacional de Arqueología Submarina, que estaba donde está el faro de Navidad, pasó con su coche por allí y dijo: ¿pero qué estáis haciendo? Esto no puede ser, no se puede desguazar esta grúa, esto es un monumento. Y ese hombre, la actitud de ese hombre, la acción de ese hombre paralizó la destrucción de la grúa, que había sido un montón de hierro destruido, y ese hombre salvó este monumento. En el año 93 se empieza a desguazar y afortunadamente un recién llegado director del Museo Arqueológico, Iván Negruela, al pasar por allí, por la ubicación donde estaba antiguamente el Museo Arqueológico subacuático, que se pasaba por donde se desguazaban los barcos, pues casualmente aquello le pareció un disparate. Cuando empezó a ver los sopletes y empezó a ver que se estaba cortando el metal de esta grúa, puso en marcha su habilidad como gestor del patrimonio, vio que aquello era un crimen y se puso en contacto con el ministerio, se puso en contacto con el almirante y consiguió que eso se paralizara. Un buque que tiene mucha relación con el submarino Peral. Es curioso, igual que pasó con el submarino Peral en el año 1913, cuando se abandona en el puerto de la Carraca y existe una orden ministerial que ordena su desguace. Afortunadamente las cosas como no se hicieron con celeridad, pues no se desguazó, pero desde aquí, desde Cartagena, el alcalde de Cartagena, en aquel momento, cuando se enteró de la noticia, solicitó que no se desguazara y solicitó que se trajera para acá. Aún así todavía tardó unos cuantos años en venir, hasta el año 1929. Casualmente, la grúa Sansón, que estaba allí en San Fernando, justamente haciendo sus primeros trabajos, fue la grúa que colocó el submarino Peral, que estaba arrumbado en tierra, lo metió en el agua para que fuera trasladado por el Cíclope, un remolcador, hasta la ciudad de Cartagena. O sea que también es muy bonito cómo esos dos elementos de ingeniería industrial, que los dos han estado a punto de ser desguazados. Tiene un vínculo especial con Cartagena porque al poco de llegar, en el Arsenal de la Carraca estuvo menos de un año, estuvo unos cuantos meses, nada más. Y entonces, estando en el Arsenal de la Carraca, hablo del año 1929, es cuando se decide que el casco del submarino Peral, que está allí en tierra, abandonado, se decide que venga a Cartagena. Y ella es la que lo coge y lo pone en el agua para hacerle pruebas de flotabilidad para podérselo traer a Cartagena, el submarino Peral. Eso lo sabíamos, o era una especie de leyenda negra o tal, pero lo hemos confirmado con una foto de época que no es de muy buena calidad, pero vamos, se ve perfectamente la grúa cogiendo al submarino Peral. Entonces, bueno, pues lo ponen en el agua. Yo creo que no hizo muchos más trabajos en Cádiz, porque inmediatamente después de eso es cuando se decide artillar la costa de Cartagena con los cañones que ya están en desuso de las baterías de costa. Entonces se precisa que venga la grúa para acá, ¿vale? Con lo cual, a los 4 días de estar en Cádiz, a los pocos meses de estar en Cádiz, la traen a Cartagena para desmontar, o sea, para sacar esos cañones que vienen por vía marítima, pues sacarlos de los mercantes de donde vienen, a sacarlos, para ponerlos en tierra, para ponerlos en las baterías de costa. La maqueta nos muestra un día en concreto en la vida de esta estructura, el 17 de enero de 1967.
El modelo que han hecho los compañeros, que han hecho esta maqueta preciosa, este modelo precioso a escala 1:38 de la grúa, rememora un día concreto del que teníamos muchas fotografías. Teníamos muchas imágenes del día 17 de enero de 1967, momento en el que la grúa está haciendo un trabajo muy peculiar, que es la prueba de inmersión del submarino S-51. Ese submarino, suspendido por la grúa, tenía que bajar 150 metros para hacer la prueba de inmersión estática, aguantado por los cables de la grúa, ¿no? Ese es uno de los trabajos, ¿no? Entonces, ellos rememoran en ese momento exacto en el que el submarino está saliendo de la prueba de inmersión estática, ¿no? Y aparecen ahí, pues no sé si son 30 personas, exactamente igual que en la foto del día 17 de enero de 1967. Es una escena exactamente fiel de una foto. Bueno, Bazán tomó ese día, hizo un reportaje de unas 15 fotos o así, ¿no? Y esta foto está sacada, o sea, esta imagen, este diorama, está sacado de esas fotos donde se ve que hay exactamente la misma gente que está aquí y en la misma postura. O sea, si en esa foto se ve un tío con las manos en los bolsillos, ese tío está aquí con las manos en los bolsillos en la misma posición. Y si en esa foto se ve un tío haciéndose así, pues aquí hay una foto, o sea, una imagen de un tío haciéndose así, ¿no? Es decir, que es una foto, o sea, un diorama absolutamente real de aquel día, ¿no? Juan Ignacio y Eduardo Chacón, hermanos de José Manuel, han sido los encargados de realizar este gran modelo. No es su primera maqueta y no será la última. Ellos nos cuentan los detalles. Bueno, la idea es más tuya que mía. Surgir, pues no sé, ganas de hacer cosas y enamorarme de la estructura que todos conocemos, que está ahí en la rotonda, y bueno, y querer hacerlo, simplemente eso. ¿Qué fue primero, el libro o la maqueta? Yo creo que ha sido las dos cosas juntas. Decidirnos al mismo tiempo, prácticamente. Sí. Quizá una iniciativa, José Manuel nos lo propuso también al empezar a hacer el libro, y dijo, oye, sí, vosotros vais haciendo esto. Ya sabía que teníamos ganas de ponernos con ello. Creo que sobre 3 años. Sobre todo, donde hubo un buen avance fue con la pandemia, que es cuando nos pilló. Y yo ahí incluso cuando compré la impresora en 3D, porque está todo diseñado en 3D, todo con impresora. Eduardo ha hecho todos los planos originales están en el archivo del Arsenal en Cartagena, y él pasó todo a 3D. O sea, es un trabajozo, eso parece que es lo menos importante, pero sin esos planos pasados, digitalizándolos a 3D, pues no se hubiera podido hacer. Bueno, es investigación, saber interpretar, ir incluso a la propia grúa que tenemos ahí expuesta en la rotonda, para ir personalmente, medir, tomar medidas, sacar imágenes fotográficas de todos los detalles y bueno, y también aparte el poder disponer de unos planos y de cientos de fotos. Y de cientos de fotos, sobre todo fotografías que en algunos casos eran de muy buena calidad, en otros de peor, pero al final pues ir sacando poco a poco pues cada detallito. Bueno, era una grúa flotante, bueno, que tenía una barcaza, y además tenía también para meter el agua de lastre, porque también ayudaba mucho el lastrarla para poder utilizar la grúa. Esta grúa que veis así, sobre todo, veis aquí la de personajes y demás, pues esto está sacado sobre todo de una colección de 18 fotos de este día, que fue el día que se hizo una prueba de mar al SA-51, al Tiburón, que es un mini submarino de la Armada, que ese día bajó a 150 metros de profundidad. Esto fue el día 17 de enero de 1967. Y bueno, tuvimos la suerte de pillar esas 17 fotos que nos han ayudado muchísimo
para poner incluso los personajes en las mismas posturas que salían en las fotos, ¿no? Pues aquí hizo mucha gente la mili, por ejemplo, porque aquí esto tenía una dotación de marinería, me parece que eran como 15 personas la dotación de la grúa. Entonces habían dormitorios, hay una parte que era donde estaban los motores diésel, porque aunque la grúa es eléctrica, todos los motores que tiene la grúa para moverse eran eléctricos, pero necesitabas un motor diésel que lo que hacía era mover un generador para producir la electricidad. Entonces tenía también su comedor, su sala de estar, por así decirlo, y sobre todo una parte de máquinas y parte de armarios eléctricos para... y taller también. Y taller, sí, también tenía un taller. Tenía un taller. ¿Eso eran también mini grúas o...? Sí, esas grúas eran para subir los anclas, una vez que lanzabas los anclas, porque una cosa que la gente no sabe es que la grúa Sansón no tenía propulsión, o sea, había que llevarla con un remolcador al sitio donde querías que trabajara, no tenía hélices para navegar, entonces era remolcada. Y claro, cuando echabas los anclas, por ejemplo, pues para subirlos a superficie, pues tenías que engancharlos con esos pescantes. Nosotros cuando fuimos yo por ejemplo en una entrevista que le hice a Mariano, que era el último gruista, pues le pregunté, oye, la caseta, ¿por qué ponía Villazar? Digo, es que el perro que tenía perro, y me dijo, no, la perra se llamaba Dalila, o sea, el Sansón y Dalila. Dice, la caseta pertenecía a otro buque que tenía un perro que se había muerto y entonces yo se la pedí para la perrita, que bueno, pues fue la mascota de la grúa pues unos cuantos años. Una vez cuando hice todos los personajes y viendo esas fotos decía, me falta un personaje, y digo, claro, el que sacó las fotos que no sale. Y claro, la mayoría de las fotos estaban sacadas desde la altura, enfocando al submarino, y claro, salían las cabezas sobre todo de toda la marinería y de todos los trabajadores que estaban haciendo ese trabajo, ¿no? Bueno, más que difícil, es laborioso. Paciencia y quererlo de alguna forma terminarlo, ¿no? Ha habido momentos en los que también pues nos ha costado porque yo incluso llegué a coger una alergia al pegamento, al tipo de pegamento que estábamos usando, y eso hizo pues que todavía un poco ralentizara el trabajo. Era trabajar a muy poquita distancia de las piezas y entonces respirar los vapores de ese producto. Son todo piezas sueltas, tienen más de 2000 piezas esta maqueta. Sobre todo la investigación, para hacer una maqueta que bueno, podría haber sido solo la maqueta, pero dijimos, vamos a darle protagonismo poniendo que está levantando algo, porque igual que se nos ocurrió hacerlo del submarino, gracias a las fotos que teníamos, también se nos ocurrió a lo mejor, pues digo, oye, podríamos poniendo los bloques en el faro de Navidad, por ejemplo. ¿Entiendes? Pues otra idea que podemos hacer, ¿no? Que transportó podemos hacer otra haciendo eso, ¿no? Hizo muchos trabajos. Sí. Y también la de Submarino Peral, en su día, pues Eduardo también me pasó los planos a digital, el tema de todas las cuadernas, ¿no? Y... Quizá con el Submarino teníamos más planos que con este. Sí, había más planos. En el Submarino Peral teníamos muchos más detalles de planos. Era más fácil. Peral es que dibujó más de 300 planos del submarino, entonces... Aquí ha sido casi todo fácil. El uso de fotografía y el plano que tenemos, aunque hemos tenido, pero tampoco ha sido mucho. Los planos que hay de la grúa son la planta, el alzado y el perfil. O sea, solamente eso, un plano. Pues sí. Quizá que lo pueda ver la gente, más Sobre que... Hombre, el Museo Naval, por ejemplo, sería un sitio ideal. Además, uniendo la historia de la grúa, porque de las primeras fotos que hay de la grúa,
en 1929 hemos encontrado una foto de un periódico donde está levantando al submarino Peral para meterlo en el agua. O sea, podía estar perfectamente en el Museo Naval, a lo mejor a popa del submarino Peral. Yo sé que esto le llamaban del tren naval, como que era un buque de segunda clase, por así decirlo. Una cosa que yo le preguntaba, siempre he preguntado de la grúa es, oye, todas las fotos que he visto de la grúa, porque hemos visto que allí arriba tiene el mástil, digo, pero en ninguna fotografía he visto que tuviera la bandera de España como cualquier buque de la Armada. Entonces, es una cosa que no han sabido explicarme por qué no hay ninguna, o sea, de las cientos de fotos que hay, no hay ninguna con la bandera de España siendo un buque de la Armada. Yo no sé si es que costaba mucho subir arriba y bajarla, o sea, habría que subir un marinero ahí arriba a subirla todos los días y a bajar la bandera. Viendo un poco esas maniobras eran complicadas y sobre todo tiene una escalinata que sí. Con tal seguridad ninguna. Para poder subirla, claro, había que inclinar la grúa porque la escalera interior, claro, si estaba más de pie, pues ahí no tenías acceso, tenías que tumbarla un poco para poder... de hecho, la grúa se inclina, o sea, llega a una inclinación no me acuerdo los grados, pero vamos, que llega a una inclinación así, vamos, la grúa, ¿no? Subiendo y bajando estos susillos. Salvar la grúa que estuvo depositada en los muelles del puerto un tiempo y al final alguien con buen criterio pudo poner la grúa en la rotonda y hoy es un monumento, aunque la grúa en realidad tiene solamente esta parte de aquí. Ya habían llegado cuando los selvedres se habían encargado esta parte de aquí. Lo que nosotros conservamos es de aquí hacia arriba, de aquí hacia abajo cayó por el soplete. Esto es 100% español y bueno, y orgullosos de que en los años 20, en esa España que estaba todavía tratando de arrancar y de subirse al carro de la modernidad, se hicieran unos semejantes artilugios que han durado hasta finales de los 90. Y bueno, yo creo que, de hecho, uno de los sentimientos que tenía Mariano el gruista es que la grúa la dieron de baja, pues porque la dieron de baja. O sea, no porque estaba maltrecha, ni estuviera hecha polvo y hubiera que invertir un dineral en ella, y entonces la Armada decidiera, bueno, pues como hay que gastarse mucho dinero, venga, pues la damos de baja. No, la grúa funcionaba perfectamente bien, al 100%. Y bueno, pues por las razones que fuesen, que yo las ignoro, pues la Armada decide que tal día esto ya va a dejar de funcionar y se va a vender como chatarra. El libro que estos tres hombres han dedicado a la Sansón aspira a ser mucho más que una crónica, busca ser un puente entre el pasado y el futuro. Hombre, se le tiene que hacer justicia, y que la gente sepa, pues eso, que la pena es eso, que en su día se cortó, pero que sepan que iba sobre una plataforma, porque hay muchísima gente de Cartagena que se cree que era una grúa más que había en el puerto. Y no, es una grúa que ha hecho muchísimo por la ciudad de Cartagena, desde cambiar todo lo que es el faro de Navidad, el de la Curra, todos los trabajos que ha hecho para Repsol, para Navantia, los rescates que hizo, bueno, ha hecho infinidad de trabajos para la sociedad, ¿no? Aparte, y perteneciendo a la Armada, ha hecho infinidad de trabajos por la ciudad de Cartagena. Para mí es poder contar desde nuestra experiencia, cada uno de nosotros como investigador y yo también como arquitecto, y lo he hecho en otros trabajos que he completado, ¿no? En algunos edificios en los que he intervenido, como por ejemplo el cuartel de instrucción de marinería, que fue también el motivo el contenido de mi tesis doctoral y que está publicado. Intento que también desde la arquitectura, desde los conocimientos de la arquitectura, poder transmitir la historia a la sociedad, ¿no? A las personas, y utilizo los edificios, y en este caso también, como es el caso de la grúa, para contar pues todas esas historias que un edificio en sus huellas, ¿no? en el rastro que deja
a lo largo de los años o de los siglos, como es el caso del cuartel de instrucción, por ejemplo, con 250 años de historia, cómo a través de esas huellas en la piedra, en los muros, en los suelos, en los techos, etcétera, en los materiales, nos van diciendo cosas, ¿no? Quizá los arquitectos tenemos que estar especialmente preparados para tener una sensibilidad especial, igual que los médicos la tienen con un paciente, nosotros la tenemos que tener con los edificios y saber leer en su materia pues esa historia que luego la podemos dejar ahí para nosotros o la podemos transcribir para que luego pase a la sociedad y la sociedad aprenda un poquito más de su ciudad y por lo tanto de su identidad a través de la visión de los edificios. Bueno, en parte, cuida su historia en parte, porque hay muchas otras cosas que por desgracia han desaparecido, pero bueno, aquí entre unos y otros, por lo menos en lo que a cada uno de nosotros nos concierne, pues procuramos que Cartagena, pues eso, pues cuide lo poquito que queda, porque pues una ciudad trimilenaria como esta, fíjate si han pasado por aquí artilugios, historias y aparatos y no sé qué, que se podían haber conservado. No ha sido así, por desgracia, pero bueno, dentro de lo poco que se ha conservado, pues orgullosos de que la pluma de la grúa esté donde está, que eso sí que va a estar ahí ya de por vida, por lo menos mientras vivamos nosotros. Cuando dentro de no sé cuántos años que no estemos aquí en el mundo, pues bueno, los que vengan detrás que hagan lo que quieran, pero yo pienso que eso va a estar ahí ya de por vida. Cartagena tiene mucha historia, de muchas etapas de la historia romana, la historia de la edad moderna, la historia del modernismo del siglo XX, pero también tenemos un patrimonio industrial que preservar. También hay un patrimonio industrial que preservar. Por desgracia se perdió el dique flotante de 1866, se desguazó en 1982, eso fue un error histórico, hoy día no habría sucedido, se habría conservado, habríamos tenido la posibilidad de conservar el dique flotante más antiguo del mundo, no lo supimos conservar. En los años 80 no había esa conciencia y en los 90 casi que tampoco, porque ya había empezado el soplete a cargarse los al sol hasta que alguien con criterio dijo eso no se puede parar, eso no se puede destruir, y nosotros tenemos la obligación de mantener ese tipo de patrimonios que también aportan a nuestra ciudad un legado, ¿no? Al recordar la grandeza de esta grúa, aspiran a inspirar a Cartagena y al mundo a valorar el patrimonio como una fuente inagotable de enseñanza y orgullo.